Hola amigos, hoy es festivo y la primavera ha empezado, hace un día fantástico aquí en Barcelona y me he salido a caminar. Ahora estoy en el Parque Cervantes, es un sitio muy bonito y bueno, lo que voy a hacer hoy es hacer una acuarela donde no voy a utilizar dibujos, sino que pintaremos directamente con el color, buscando las formas con el color y bueno, ahora he venido aquí porque estoy buscando alguna imagen, algún lugar donde colocarme y, y bueno, empezar a pintar, ¿no? Con el equipo que llevo siempre en la mochila, que es un equipo mínimo, un equipo que, bueno, ya os he explicado en un vídeo anterior, os dejo el enlace aquí arriba, por si queréis consultarlo y saber qué es lo que llevo siempre. Y nada, aquí disfrutando de un día fantástico, poca gente paseando, la verdad, es mediodía, pero bueno, voy a buscar un sitio donde sentarme y poder pintar algo. Venga, nos vemos. Bueno, pues ya he encontrado un sitio, es estos tres árboles, este conjunto de árboles, un poco de verde, un pequeño edificio al final, bueno, un edificio grande, pero vamos, que se insinúa el edificio. Y bueno, voy a usar mi kit que suelo usar al campo, que ya conocéis porque ya os lo presenté en un vídeo anteriormente. Y bueno, principalmente lo que llevo en este set, que podéis ver aquí ahora, pues es, bueno, rotulador de acrílico blanco, un calibrado de tinta, dos pinceles con depósito, dos pinceles en dos tamaños, un bolivic, porque suele hacer a veces el dibujo en bolivic, un portaminas y bueno, y aquí nada, en el interior ya llevo pues un pequeño spray con agua, una goma de borrar, bueno, en fin, cosas que se pueden llevar en el bolsillo, un par de pinzas para sujetar el cuaderno va aquí en la parte de atrás, ¿vale? Y luego pues mi pequeña caja de pinturas. Yo cuando salgo al campo normalmente pues solo llevo esta pequeña cajita de pintura que veis aquí, bueno, donde llevo pues simplemente 6 colores, los colores básicos, ¿vale? Un azul, un amarillo, un rojo, un azul cerúleo y un ocre y un tierra tostada. Y con esto pues hago mis sketches en el exterior. La misma cajita, es una cajita muy pequeña, pues sirve de paleta, los accesorios. La tapa, por ejemplo, se engancha en un lado y sirve de esto. Y bueno, en principio esto es lo que llevo. Y bueno, ya os he dicho antes que hay un vídeo anterior que os he recomendado al principio. También encontraréis el link en la descripción de ese vídeo donde sale todo el listado de los materiales que utilizo normalmente cuando estoy fuera. Ah, bueno, por cierto, también llevo papel de cocina y un trapo. Y bueno, vamos a empezar a pintar. Veríamos por aquí. En este caso voy a hacer las sombras para ir situando un poco las plantas. Esto va a ser un sketch bastante rápido, tampoco os penséis que aquí vamos a estar mucho rato, porque bueno, aparte me he fijado que hay hormigas, o sea, esto es lo que ya lo que me faltaba, ¿no?
vais a tener que disculpar porque la verdad es que hace un día muy bonito, pero hay un poco de viento, o sea que seguramente oís el viento. Me voy a centrar principalmente en este seto que tengo aquí en la parte delantera. Es la parte superior del sol. Vamos a poner unos colores un poco más claros, un poco más de amarillo. Aquí hay un seto aquí detrás que digamos es un poco como un poco más oscuro, está en un color un poco más otoñal, los grises. También es verdad que hoy nos vamos a encontrar un poco con un problema que como hace aire se seca muy rápido. Bueno, es un problema relativo, porque cuando pintas al aire también se va bien. Es que también mezclo colores un poco sobre la marcha. Y ahora haríamos un verde quizás un poco más intenso. Mirad, tengo una hormiga aquí, un visitante, ¿lo veis? Parece que le gusta la acuarela. Bueno, me vais a perdonar un poco este vídeo porque no llevo ni el soporte para la cámara ni nada. Entonces, claro, bueno, estoy teniendo algunos problemas bueno, también solo me faltaba aquí las hormigas, ¿no?
Con esto más o menos lo dejaríamos acabado. Ya ves que es un sketch rápido. Cuando salimos por el campo, pues es lo que hay que hacer, un sketch rápido. Y bueno, ahora queda hacer algún detalle. Vale, pues esta sería un poco la obra acabada. Bueno, ahora solo quedaría firmar, cogería mi bolígrafo y haría aquí pues mi firma y ya está. Bueno, es un sketch rápido que hemos hecho sobre la marcha con el equipo mínimo de esta parte de aquí. Bueno, pues esto es todo por hoy. Voy a seguir caminando, me voy para casa, llevo toda la mañana andando por la ciudad. Me he parado en este parque, habéis visto, he hecho un sketch rápido con el equipo mínimo que llevo en la mochila siempre, y ya sea pasear o sea de viaje. Os recomiendo mucho que os hagáis con un kit mínimo. Tengo un vídeo donde lo explica, con muy pocos materiales que carguéis encima. Ya tenéis más que suficiente para hacer sketches de este tipo rápidos, un poco expresionistas, sin detallar demasiado el dibujo, porque a veces estamos de viaje o estamos con más gente y no podemos hacerles esperar, y entonces a veces se trata de hacer sketches rápidos sobre la marcha, con mucho color, muy expresivos, pero bueno, tomar un recuerdo de un sitio que hemos estado, de un sitio que nos ha gustado, con unas simples pinceladas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo, darle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Recordaros que podéis aportar al canal económicamente con Super Thanks o haciéndoos miembros del canal, con una serie de ventajas exclusivas para los que sois miembros, etc. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.